Puede repetirlo conmigo a la cuenta de tres. Diga 1, 2, 3. El hueso. Otra vez. ¿Cómo se llama la prédica de hoy? 1, 2, 3. El hueso. Cuando ustedes ven este hueso, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Cuando vemos un hueso, lo primero que yo pienso cuando veo un hueso es: esto estaba en un ser vivo y ahora solo queda una pequeña parte de algo que un día vivió, pero que ya no vive. Es simplemente una evidencia, repito, de algo que ya no está entre nosotros. Y cuando nosotros pensamos en esa palabra, en los huesos, me encanta porque en la Biblia encontré un versículo y un pasaje que no deja de ser uno de los más famosos de la historia de Ezequiel, de su relato y de su libro. Pero además de ser un libro y un relato muy profundo y muy especial, detrás de él hay una verdad poderosa, hay una verdad muy fuerte que hoy quiero compartirles en esta preciosa noche. Y quiero que me acompañe por favor al libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 al 3. Téngamelo ahí que ahorita lo voy a necesitar otra vez. Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes, completamente secos. Versículo 3. Luego me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Este pasaje, mire, Dios a mí me dio 2 hijos y mis hijos sacaron de mí algo en cuanto a la música. Y es que a mí me gustan muchos estilos musicales, pero creo que mi favorito es el rock. Y no me malinterprete, porque hay personas que ya tienen su edad avanzada y cuando escuchan la palabra rock se imaginan ese metal pesado. No, eso no me gusta. Estoy hablándole de una música chévere. A ver, ¿a dónde están los rockeros? Aquí levante la mano y griten, amén, yo los veo. Ustedes son de los míos. A mí me gusta esa música. Y resulta que mis hijos nacieron con ese estilo. De hecho, para que no se confunda un poquito, si usted ha escuchado una canción que yo escribí que se llama Te glorificaré, de eso le estoy hablando, de ese rock. Y mis hijos son iguales. Hay una canción de Elevation Worship que se llama Ruido. Y esta canción está basada justamente en la historia del Valle de los Huesos Secos. Cada vez que la ponemos en el carro, Jerónimo mueve la cabeza así, tal cual como fiel rockero, la canta con el alma. Y es una canción muy diciente porque nos habla justamente de esta verdad. Y es la siguiente: ¿qué hace Dios frente a algo que está muerto? ¿Cómo trata Dios algo que era pero ya no es? ¿Cuál es la respuesta de Dios a algo que de repente está en nuestra vida y que simplemente nos deja ver lo que algún día pudo existir, pero hoy solo quedan huesos? ¿Cuántas personas podrían estar muertas en vida hoy por una decepción, por una depresión? ¿Cuántas personas que tienen tan solo 12, 13, 14, 15 años y ya sienten que su vida no vale absolutamente nada? Dicen: yo me quiero morir, yo me quiero suicidar, yo no le importo a nadie, a mí nadie me quiere, yo creo que soy un error, yo no debía haber nacido. Hay otras personas que podrían sentirse muertas sencillamente por una decepción amorosa, por un sueño que fracasó. Emprendieron algo y las puertas se les cerraron y ahora sencillamente sienten que por más de que intentan y por más de que le apuntan a ciertas metas, las cosas no se les dan. También podrían haber personas que están atravesando una situación similar por una puerta que se les cerró. Dijeron: si yo hago ese viaje, corono. Otros dijeron: si entro a la universidad, corono. Si logro casar ese negocio, corono. Pero las cosas no se les dieron.
Y desde ese momento es como si la vida se les hubiera trancado en ese instante, como si no pudieran avanzar, y siempre están pensando en eso que no fue. Pero no solamente por algo que se cerró, también por puertas que nunca se abrieron. Hay otras personas que podrían estar sintiendo el valle de los huesos secos por un hogar que está roto, por una relación de pareja que está muerta en vida. Dice: pastor, ahí está mi esposo, ahí está mi esposa, ahí está mi papá, ahí está mi mamá, ahí están mis hermanos, pero no tenemos nada de relación. Cada uno va por su lado. Si algún día estuvimos bien, hoy no hay nada. Y es que la visión de Ezequiel creo que es la mejor descripción de lo que a veces vivimos, porque hay dos palabras claves en lo que Ezequiel mencionó. Lo primero es que cuando él ve el valle habían muchos huesos. Por favor, diga fuerte: muchos. 1, 2, 3. Vamos, más fuerte, diga: muchos. Si usted se asustó con un pedazo de hueso que yo traje, no se alcanza a imaginar la reacción de Ezequiel al ver que ni siquiera el suelo se podía ver, porque el valle estaba lleno de huesos secos. Ahora, lo segundo es eso: no solamente habían muchos, además estaban secos. Y un hueso seco tiene una particularidad, es que lleva ahí mucho tiempo. No se acaba de morir, hace mucho tiempo está en esa condición. Hace mucho tiempo está de esa forma. ¿No le ha pasado que hay ciertas cosas que usted sencillamente ya da por perdidas? Levánteme la mano y dígame amén si a usted le ha pasado que hay cosas que usted dice: pastor, yo creo que ahí ya no hay nada que hacer. Mano arriba, por favor. Y usted dice: yo ya desistí, yo ya renuncié, yo ya entregué eso. A mí me parece que por más de que yo me desgaste, por más de que yo intente, por más de que yo toque la puerta, no se va a abrir. Están los huesos secos. Ahora, ¿qué hace Dios? ¿Cómo reacciona Dios respecto a esto? ¿Cómo le da vida a Dios a lo muerto? Porque la visión de Ezequiel lo que nos está demostrando es cómo actúa Dios frente a algo que murió. Así que si usted hoy vino a la iglesia y dice: pastor, creo que hay cosas en mi vida exactamente iguales hoy, cosas que están muertas y que no solamente están muertas, llevan mucho tiempo muertas. Esta palabra es para usted, porque hoy le voy a mostrar a través de la Biblia qué hace Dios y cómo actúa Él frente a esas circunstancias. Y lo primero que le quiero enseñar, por favor escríbalo, los que están en el templo, los que están en su casa, y es esto: Dios trae estructura con la palabra. Otra vez, diga conmigo: Dios, fuerte, diga: Dios trae estructura con la palabra. Versículos 4 en adelante dice lo siguiente: entonces me dijo: anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así dice Ezequiel, que yo anuncié el mensaje tal como él me lo dijo, y de repente, diga conmigo: de repente. Otra vez diga: de repente. Mientras yo hablaba, se oyó un ruido como un traqueo por todo el valle. Se juntaron los huesos de forma, dice, se juntaron los huesos y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaban músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel y para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Quiero que escuche esto porque es emocionante. Ezequiel nos está diciendo: una vez yo estaba frente al valle, Dios me lanza una pregunta, y la pregunta es: ¿crees que eso tiene esperanza? ¿Crees que esos huesos pueden volver a vivir? ¿Crees que puedo resucitarlos? Y Ezequiel muy acertadamente le dice: solo tú sabes la respuesta. Es decir, para mí no hay nada que hacer, pero lo que tú digas, eso va a suceder. Y Dios le da una orden a Ezequiel y le dice: lánzales una
palabra. Diles algo que yo te voy a decir. Diga conmigo, la palabra de Dios. Fuerte, diga, la palabra de Dios es poderosa. Alguien tiene que decirlo otra vez. Levante la mano derecha y diga, la palabra de Dios es poderosa. Cuando Ezequiel habla, dice la palabra del Señor, mientras que él profetizaba lo que Dios le dijo que dijera, los huesos empiezan a colocarse en su lugar, empiezan a tomar estructura. Escuche bien, porque la estructura es lo que nos permite poner cada cosa propiciamente en su lugar. La estructura es lo que permite que podamos hacer las cosas con orden. Esta generación es una generación que tiene todo, pero no tiene estructura. Déjeme darle esta demostración. ¿Cuándo había habido en la historia de la humanidad acceso a tanta información como la tenemos hoy en día? Pues mire, cuando yo estaba en el colegio, para hacer las tareas tenía que a duras penas descargar en carta. Levante la mano los que usamos en carta. ¿Se acuerdan? Ese era nuestro Google. Otros con los libros de Norma. Levante la mano los que nos tocó con los libros de Norma. Recién inaugurada la biblioteca departamental, la llave del saber, para ir a hacer las tareas que a veces los libros que nos daban en el colegio. Hoy en día no, hoy en día todo está a un clic, en el celular, en una tablet, en un computador. Tienes acceso, puedes ver todo el mundo en fotografías, tienes todo lo que quieras, recetas, puedes aprender, puedes estudiar desde tu casa, puedes tener en tu celular la posibilidad de conectar con todo el mundo. Hoy en día tienes todo a tu alcance, pero es la generación más depresiva de toda la historia de la humanidad. Tienen todo, pero no son nada. ¿Ve? Porque no hay estructura. Cuando no hay estructura, no habrá crecimiento en nada, aunque tengas todo. Voy a volver a repetir eso. Cuando no tienes estructura, no podrás crecer aunque tengas todo a tu alcance. Hay personas que tienen su familia, tienen su hogar, tienen dinero, tienen viajes, tienen recursos, tienen redes sociales, tienen seguidores, pero se sienten vacíos. ¿Sabe por qué? Porque lo único que puede darte estructura es la bendita y santa palabra de Dios. Déjeme darle un ejemplo. Présteme por favor mis cubos. Rápido. Mire lo que voy a hacer. Aquí en esta bolsa tengo unos juguetitos muy espectaculares. ¿Está listo? Vamos a ponerlos aquí. Usted me va a ayudar a organizarlos. Póngalos, no los arme, solo ponga uno encima de otro y tenga la bondad y ármeme una torre. Póngalos, empiece a ponerlos donde quepan. Póngalos, eso, mire, le faltan más, aquí tiene más. ¿Alguien me puede ayudar con los que están por ahí caídos? Mire lo que pasa cuando no hay estructura. Usted puede tener todo, pero no construye. Hay gente que tiene noviazgos. Y aquí tengo a mi novia. Y entonces tienen a la novia. Ay, me metí en un problema. Eso traqueó como un hueso. Tienen todo, mire. Vamos a ponerle dinero. ¿Qué más tienen los jóvenes hoy? Ayúdenme. ¿Qué más tienen los jóvenes hoy? Celulares. Y tratan de armar su vida. Dicen, no, este celular no me gustó más, voy a comprarme el iPhone 13. Y se van y se compran el iPhone 13 y siguen. Y le ponen cosas a su vida y tratan de crecer, pero ponen algo y se les caen otras cosas. Nada los llena porque no tienen estructura. Alguien me está escuchando en esta noche. Alguien tiene que decirme amén si estoy explicándome con claridad. Lo único que te ayuda a poner las cosas en su respectivo lugar es la palabra del Señor. Cuando vas a la palabra, la Biblia te dice cómo manejar tu tiempo. Voy a imaginar que dijeron amén. La Biblia te dice cómo manejar tu relación con papás difíciles. Dios te enseña. La Biblia te enseña cómo tratar al prójimo. La Biblia te enseña cuál es el momento indicado para casarte, para enamorarte, para abrir tu corazón a otras personas. ¿Sabe por qué hay gente colapsada? Tienen mucho, pero no tienen estructura. Cuando no tienes estructura puedes llenar la vida de todo, pero por más de que pones cosas, echas a perder otras. Por eso hay gente que abre la puerta para ciertas buenas decisiones, pero esa buena decisión les tumba otras. Y no estoy bravo, esos cubos hacen mucha bulla. Ahora quiero que por favor armes, construyas una torre, listo.
Empieza a hacerlo. Carlito, sube, venga, ayúdele, ya que está tan animado para colaborar y para servir. Qué bueno, un aplauso a las esposas de estos muchachos. Me imagino que en la casa son iguales. Denles un aplauso, amén. Construyanlo. Mírenme aquí, quiero que la cámara esté conmigo acá. Ahorita miramos lo que ellos van a hacer, pero quiero que esté aquí. Escuche esto. La estructura permite poner las cosas en su lugar. Míreme aquí, no se distraiga con ellos. Míreme aquí. Cuando usted ama la palabra, cuando usted escudriña la palabra te enseña a ser una persona ordenada. Gracias por ese amén. Dije, la Biblia te enseña a ser una persona ordenada. La Biblia te enseña a ser una persona prudente. La Biblia te enseña a ser una persona medida. La Biblia te enseña a reaccionar. La Biblia te enseña a invertir. La Biblia te enseña a comportarte. Cuando tú le das lugar a la palabra del Señor, estarás teniendo una vida de estructura. ¿Qué fue más fácil? ¿Echar los cubos o armarlos? ¿Qué es más fácil? Echarlos. Es más rápido. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando tú no tienes estructura, tienes cosas rápidas, pero como llegan se te van. Cuando caminas pegado a la palabra del Señor, puede que te demores un poquito, pero yo quiero que escuches esto. Levantes tu mano derecha y recibas esta palabra conmigo. Cuando te ciñes a la palabra de Dios, Dios te va a edificar. Y aunque tarde un poquito más de tiempo, serás una obra de arte en las manos del Señor. Porque todo lo que Dios da a través de su palabra es para vida y vida en abundancia. Alguien tiene que gritarme amén. Esto pasa cuando amas la palabra del Señor. Cada cosa en su lugar. Eso se llama estructura. Pero esta generación sabe más canciones de reggaetón que versículos de la palabra. Esta generación se sorprende por lo que dice Pablo Coelho y no se sorprende por lo que dice la palabra del Señor. Esta generación comparte cuanta palabra célebre hay y se les olvidó que no hay palabra más célebre y más poderosa que la que Dios escribió en la Biblia. Vamos a compartir la palabra del Señor. ¿Sabe por qué hay gente que está tan seca? ¿Sabe por qué hay gente que está moribunda? ¿Sabe por qué hay gente que está vacía ya? ¿Sabe por qué sus amigos no le hayan sentido a nada? ¿Sabe por qué necesitan las drogas? Necesitan el sexo, necesitan la apariencia para ser alguien, porque les falta estructura. Vamos a amar la palabra del Señor, vamos a cargar la Biblia, vamos a leer la Biblia, vamos a meditar en el corazón con ella, porque algo te quiero decir, muchacho, cuando te cimientas en la palabra, Dios va a edificar tu vida más grande de lo que tú mismo te imaginaste. Alguien tiene que decirme amén y alabar al Señor con toda su fuerza. Si va a aplaudirle a Dios, hágalo duro, porque es su palabra la que nos guía. La palabra nos enseña a comportarnos. Venga, le regalo su torre. La hizo muy linda. En estos días estaba yo en el carro y la palabra del Señor enseña que nosotros tenemos que ser personas generosas. Diga conmigo, generosidad. Otra vez más fuerte, diga generosidad. Una de las formas en las que nosotros mostramos el amor de Dios es a través de la generosidad. Porque en la generosidad hay amor y en el amor no hay egoísmo. Y la esencia de Jesús es esa. Y quiero contarle algo que sentí en mi corazón. Yo iba en mi carro, ya sé que por lo que le voy a contar voy a perder mi recompensa. Pero si esto logra inspirarlo, con eso me voy a sentir contento. Yo iba en mi carro y había una señora que estaba vendiendo tapabocas, unos paqueticos de 10 tapabocas por 2,000 pesos. Ella estaba ahí con sus paqueticos cuando de repente se le cayó un paquetico debajo de un carro. Ella apenas estaba empezando su jornada, su carrera de venta. Usted sabe que las personas que venden en los semáforos tienen muy cronometrado su tiempo. Ellos saben cuántas líneas de carros alcanzan a vender en el tiempo que dura. Bueno, es muy preciso. Cuando la señora empieza y se le cae el paquete de tapabocas, yo empiezo a sentir como esa angustia. Porque ella se para, le toca el vidrio al señor del carro. El señor del carro no le quería prestar atención. Él seguramente pensó que ella le estaba vendiendo tapabocas. Él al parecer le dijo que no. Cuando por fin logra mover el carro, la señora saca el tapabocas. Un tapabocas es sinónimo ¿de qué?
de higiene, de limpieza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Bueno, hay algunos que esa parte no la dominan. No, ese tapabocas es cochino, amarillo, con las tiras aquí ya curtidas, el tapabocas lleno de pelos por delante y por detrás. Yo no sé cómo hacen para sobrevivir con eso. Hay gente que dice: pastor, este tapabocas desde que empezó la pandemia me acompaña. No sea cochino, cambie esa vaina. Dígame amén. Pero normalmente un tapabocas es señal de ¿qué? De higiene. Ahora, la señora se le cayó al piso. ¿Quién le compra esa vaina? Y eso no fue todo. Cuando lo levantó, se lo metió en el sobaco. Peor, más contaminado quedó. Ahora estaba con espíritu de piso y espíritu de chucha. Se lo mete aquí y ya empieza a vender. Y yo siento en mi corazón como Dios me dice: cómprale ese paquete de tapabocas. Entonces yo le pité, ella se acercó, llegó corriendo y le dije: véndame un paquete de tapabocas. Saco el billete de 2,000 y ella me pasa uno de los nuevos. Y le dije: no, el que tiene en la axila. Ay, no, me dice: no, esto está sucio. Le dije: véndamelo. No, qué pena. Le dije: tranquila, véndamelo. No me da pena con usted. Le dije: que me lo venda. Si lo quiero comprar. Ay, señor, disculpe, ya me lo pasó. Yo le di los 2,000 y se lo volví a pasar y le dije: quémelo. Se le aguaron sus ojos y me dijo: Señor, muchas gracias. Cerré el vidrio y atrás estaban mis 2 hijos. Y les dije: ¿vieron lo que pasó? Ellos respondieron que sí. Les dije: la Biblia dice: el alma generosa será prosperada. Cuando tú aprendes que la Biblia no solamente está escrita en papel, sino que quiere escribirse en tu corazón y en tu comportamiento, Dios le dará a tu vida estructura. Y cuando tengas estructura, Dios va a invertir en los más grandes proyectos de tu vida. ¿Sabes por qué todo lo que empiezas se te cae? ¿Sabes por qué todo lo que emprendes no te funciona? ¿Sabes por qué relación sentimental en la que te metes fracasas? ¿Sabes por qué todo lo que tratas de hacer no se te da? Porque haces todo basándote en lo que tú crees que es conveniente. Pero hoy Dios te trajo a decirte: yo tengo algo más conveniente que lo que tú piensas, y es lo que yo digo. Ama mi palabra y te voy a poner en lugares de gloria. Ama mi palabra y te voy a poner en lugares de privilegio. Esta generación tiene que enamorarse de la palabra. Esta generación tiene que volver a leer la palabra. Sí, las luces son buenas, la música es buena, la alabanza es buena, todo es lindo, pero la palabra del Señor dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Yo no sé dónde está esa generación que dice: voy a amar y a respetar la palabra del Señor. Alguien tiene que decirme amén en esta preciosa noche. La bendita palabra del Señor, ella nos da estructura. Pero no solamente Dios usa su palabra, sino que en segunda instancia, escríbalo por favor, cuando Dios ve algo muerto, lo estructura a través de su palabra. Pero quiero que me mire aquí, porque dice la Biblia que cuando los huesos se juntaron, le salió carne. Présteme otra vez mi huesito. Qué belleza este hueso, ¿eh? Yo no entiendo cómo hay gente que es capaz de gruñirse un hueso. Jehová los tenga en fuego lento, no hace. Cómase la carne. La Biblia dice que a los huesos les empezó a salir sus respectivos tejidos, tendones, músculos. La piel los recubrió y se transformaron en personas. Diga conmigo: personas. Otra vez diga: personas. Eran un ejército, pero no tenían vida. Cuando yo me cojo la oreja, usted tiene que decir amén. Muy bien. No tenían vida. Y Ezequiel lo recalca. Dice: ya tenían apariencia, pero les faltaba vida. Y entonces sucede lo poderoso. Vamos a la Biblia, por favor. Dice el versículo número 9 lo siguiente: luego me dijo: hijo de hombre, anuncia este mensaje profético a los vientos. Diga conmigo: vientos. Anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento. Otra vez. Ven, oh aliento de los 4 vientos, y sopla en estos cuerpos muertos
para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento a los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie y eran un gran ejército. Ahora quiero que vaya al versículo 14, por favor, que dice lo siguiente: pondré mi espíritu, diga conmigo espíritu, fuerte, diga espíritu. Pondré mi espíritu en ti y volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo soy el Señor y he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Segunda cosa que hace Dios cuando algo está muerto: primero le da estructura con la palabra, pero segundo le da vida con su espíritu. Otra vez, ¿qué es lo segundo que hace Dios? Le da vida con su espíritu. La palabra espíritu es poderosa en el Antiguo Testamento. Es la palabra hebrea ruach. Y ruach significa aliento que da vida, soplo que produce vida. Es lo mismo que en la creación, cuando dice el Señor que tomó barro y del barro creó a Adán, pero sopló en él aliento de vida. Ruach, puso espíritu en él. Yo tengo un suegro al que quiero mucho. Él es chiquito. Yo de cariño le digo el duende, porque Dios lo premió con inteligencia, pero no le dio nada de belleza exterior. La belleza se la dio fue por dentro. Y yo lo quiero mucho. Él es un hombre sabio. Es un hombre que se tira unos pensamientos a veces bien particulares. Y en estos días se mandó uno que me gustó y lo quise traer para este momento de la prédica. Íbamos en el carro, yo iba manejando y él le dice a mi hijo Jerónimo: Jerónimo, ¿usted sabe la diferencia entre el cuerpo, el alma y el espíritu? Y Jerónimo dijo: sí, explíqueme. Y Jerónimo ya no le quiso explicar. Entonces mi suegro empezó a explicar y dijo: imagínese y piense en un carro. Ustedes van a hacer el ejercicio conmigo. ¿Están listos? Piensen en un carro. Imagínense un carro aquí en el altar. ¿Están conmigo? Bien. Ahora, ese carro tiene llantas, parabrisas, retrovisores, luces, espejos, asientos. No obstante, ese carro lo puede llevar usted de un lugar a otro, pero necesita de un conductor. Él le dice: el cuerpo es como un carro. Por sí solo no puede moverse. Necesita un conductor. En este caso el conductor es el alma. En el alma están las emociones, están los pensamientos y está la conducta, el comportamiento. El carro va hacia donde el piloto dice que debe ir. El carro se mete por donde el piloto lo quiere llevar. El carro se cuida de acuerdo al dueño del carro. Levante la mano la gente que conoce personas descuidadas. No lavan esos carros, no los limpian, se meten por donde no se deben meter, no le hacen cambio de aceite, ellos lo manejan de cualquier forma. Hay otras personas que lo administran y lo cuidan muy bien. De la misma forma funciona el alma. Ahora, yo sentado mientras manejaba dije: ¿y a dónde va a meter el espíritu? Lo pensé, no se lo pregunté. Y luego él dice: supongamos que tú tienes un gran carro y tienes una buena alma, un buen piloto. Para que ese carro funcione, necesitas introducir una llave y darle un estartazo al carro para que se encienda y pueda funcionar. Ese estartazo que produce vida es el espíritu. Jerónimo dijo: ah, ya entendí. Y yo por dentro dije: cuánta sabiduría en ese cuerpo tan raro. Y ciertamente así funciona. Hay gente que se ha encargado de construir alrededor de su vida cosas tan bonitas, tan llamativas, tan aparentemente espectaculares, pero nada los llena, nada los sacia. Sienten que aunque tienen todo, no tienen vida. Sienten que aunque han alcanzado muchos de sus sueños, siguen estando vacíos.
Sienten que aunque están enamorados de una persona que les gusta, entraron a la universidad que tanto querían, se casaron con la persona que amaban, Dios les ha dado unos hijos o unas hijas, a pesar de todo, dentro de su alma hay un vacío que nada ni nadie puede llenar. ¿Sabe qué es lo que le hace falta a usted? El Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, Él hace que tu vida pueda vivir y pueda ser disfrutada. Mientras que tú no tengas la presencia del Espíritu Santo, estarás vacío. Mientras que tú no tengas la presencia del Espíritu Santo, no le vas a hallar sentido a nada. Mientras que tú no tengas la presencia del Espíritu Santo, tú vas a tener momentos buenos, pero no una vida buena. Y Dios no quiere que tu vida esté construida por pequeños instantes buenos. Dios quiere darte una vida de bendición, pero es imposible tenerla sin la persona del Espíritu Santo con nosotros. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Cuando el Espíritu Santo está contigo, Él traerá vida a lo que está muerto. El Espíritu Santo traerá consuelo. El Espíritu Santo traerá fortaleza. El Espíritu Santo, quiero que escuche esto, va a escribir la mejor parte de tu historia. Cuando tienes al Espíritu Santo, no hay decepción que pueda arruinarte. Cuando tienes al Espíritu Santo, no hay vacío que pueda hundirte. El Espíritu Santo es capaz de cambiar la maldición en bendición. El Espíritu Santo es capaz de tomar lo que estaba muerto y producir de ello vida. El Espíritu Santo transforma tus desiertos en los lugares de milagro más sobrenaturales de tu vida. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. El Espíritu Santo no ha terminado contigo. Hay muchachos que están viviendo el peor capítulo de la historia de su vida. Pastor, lo que estoy pasando jamás imaginé vivirlo. Lo que estoy atravesando nunca me imaginé que iba a llegar. El proceso por el que está pasando mi hogar, nunca me imaginé que lo iba a vivir. Yo quiero que escuche esto y lo guarde en su corazón. Cuando el Espíritu Santo está contigo, cuando el Espíritu de Dios permanece a tu lado, ese libro, esa historia de tu vida no se ha terminado de escribir. Él está listo para escribir un nuevo capítulo. Él está listo para escribir una mejor historia. Pero eso solo sucede cuando le damos lugar a su presencia en nuestras vidas. Dígame amén si me está entendiendo. Otro de los efectos poderosos del Espíritu Santo es que Él nos ayuda a diferenciar entre lo que es una bendición y una distracción. Otra vez, el Espíritu Santo te ayuda a diferenciar entre una bendición y una distracción. ¿Sabe por qué? Porque las dos se parecen. Otra vez, la bendición y la distracción se parecen. Hay gente que a su vida llegaron cosas y están contentos. Ay, pastor, estoy más emocionado con esto que llegó. Y resulta que eso que llegó no es una bendición, aunque parece. Es una distracción. Porque todo lo que toque la puerta de tu corazón, por bonito que sea, si te aleja de la voluntad de Dios, no es de Dios. Pastor, me mandó la solicitud al Face, me empezó a seguir en Instagram, un muchachote, dice la niña. Usted le viera esa boquita, usted le viera esos ojitos. Tiene barba como usted, pastor, pero ese sí tiene pelo. Y me dijo cosas bonitas y tengo el corazón acelerado. Me dijo que va a ir conmigo a Generación Central, que porque Él quiere que mi Dios sea el Dios de Él. Aleluya. Póngamelo en oración, pastor. Y resulta que la niña está cautivada porque el muchacho tiene cara de bendición, pero en realidad es una distracción. Cuando usted tiene el Espíritu Santo le habla. Gracias por ese amén desaliñado que por ahí voló. El Espíritu Santo le habla y Él te enseña y Él te dice: eso que tú estás tratando de hacer
no es. Eso que tú estás tratando de emprender, no es. Eso que tú estás tratando de alcanzar, por ahí no es. Hay momentos donde el Espíritu Santo va a cambiar el rumbo de tu vida y tú vas a sentir que esa decisión no era. Pero quiero que escuches esto. Cuando te dejas guiar por el Espíritu, vas a alcanzar cosas mayores de las que tú mismo trazaste para tu vida y tu proyecto. Porque el que construye su vida en sus fuerzas llega hasta un lugar, pero el que construye su vida bajo la dirección del Espíritu Santo llega hasta donde Dios determinó que llegaran. Déjeme darle un ejemplo. Cuando Dios le habló a Abraham en Génesis, le dijo: te voy a dar toda la extensión desde la frontera de Egipto hasta donde está el río Tigris y Éufrates. Toda esa extensión va a ser de ustedes. Cuando tú te vas a un mapa bíblico y miras lo que Dios les prometió y ves hoy lo que es Israel, es como si Dios les hubiera prometido desde donde empiezan esas escaleras hasta aquí. La cámara, por favor, abra el plano para que puedan entender los que están allá. Desde donde empiezan esas escaleras hasta aquí. Pero su verdadera extensión hasta el hoy sería como esto, más o menos. Solo una pequeña parte de todo lo que Dios les prometió. ¿Sabe por qué? Porque cuando tenían que obedecer lo que Dios dijo, decidieron hacer su voluntad. Hay cosas que en tu vida no tienen vida, permítame redundar, no porque Dios no te las haya prometido, sino porque tú no le has dado lugar en tu vida al Espíritu Santo de Dios. Esta generación está muerta en vida porque tienen todo, pero no tienen al Espíritu Santo de Dios. Esta generación tiene redes sociales, pero están llenos de depresión porque no tienen al Espíritu Santo. Esta generación tiene artistas, escritores, famosos, películas, series, todo para llenarse, pero siguen vacíos, porque el único que puede darte plenitud es el Espíritu Santo de Dios. Acuérdate cuando orabas. Acuérdate cuando lo amabas. Acuérdate cuando lo buscabas. Acuérdate cuando te arrodillabas. Acuérdate cuando sentías su abrazo. En ese momento no importaba nada. No importaba si tenías o si no tenías. No importaba si llegaba o no llegaba. Si Él estaba contigo, era suficiente para poder levantarte y seguir en tu vida. Pero hay muchachos que desde que abandonaron al Espíritu Santo, abandonaron la vida también. Y hoy están muertos en vida. Quiero que escuche esto. Dios quiere que tu realidad incluya al Espíritu Santo. Cuando eso pasa, no llegarás al templo a chatear. Cuando eso pasa, no llegarás al templo a conversar con el que está a tu lado y al salir, lo último que se te quedó fue el mensaje. Porque tú a la iglesia, sí, aquí tenemos amigos, hay conocidos, hay hermanos, nos reímos, compartimos, hacemos vida social. Pero la principal motivación de estar aquí no es la vida social. La principal razón de estar aquí es tener un encuentro cara a cara con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando entiendes eso, la vida te va a cambiar. Cuando entiendas que lo que le da sentido a tu vida no es lo que aparentas, sino lo que eres, tu vida realmente va a cambiar. El Espíritu Santo no quiere vivir en tu apariencia, quiere vivir en tu realidad. Esta generación es la generación de las fotos bonitas, pero las vidas feas. Tómame una foto aquí. Ese no es mi ángulo. Se echan el pelo para un lado, para el otro. Miran así, estiran la trompa. Tienen hasta sus ángulos para tomarse fotos. ¿Ha visto usted una persona así? En todas las fotos sale en la misma posición, porque usted medio la mueve unos 5 grados y sale fea. Fotos espontáneas jamás. La foto tiene que ser medida y calculada. Cuando yo le diga dispara, ya. Muchachos, no se dejen engañar con sus redes sociales. Tus redes sociales te muestran mundos ficticios. ¿Me estás escuchando?
esa muchacha a la que tú sigues con ese cuerpazo, con esa cantidad de seguidores, con sus carteras, con sus bolsos, con sus lujos y con sus viajes, podría estar más vacía de lo que tú te imaginas. Por eso ves personas que están podridas en plata y están considerando su suicidio, porque tienen todo, pero están vacíos. Y mucha gente está viviendo su cristianismo de esa manera. ¿Sabes qué es lo único que te puede llenar? Que te postres todos los días y con tu rostro y tu corazón le digas: Espíritu Santo, yo te necesito. Yo no quiero vivir si tú no estás conmigo. Ayúdame a ser una buena persona. Ayúdame a ser un buen trabajador. Ayúdame a ser un buen esposo. Ayúdame a ser una buena esposa. Ayúdame a ser un buen hijo. Ayúdame a ser una mejor persona. Y entonces el Espíritu Santo va a descender sobre todos aquellos que lo anhelen y va a transformar tu vida, no en una vida de apariencia, sino en una vida genuina. Eso es lo que Dios quiere darte. No una vida de infelicidad, no una vida de apariencia, no, una vida llena. Pero esos huesos secos y muertos solo vuelven a vivir cuando esta generación entienda que la Biblia no ha pasado de moda y que el Espíritu Santo que tocó la tierra en Pentecostés para quedarse sigue en este lugar, anhelando entrar a los corazones, anhelando entrar a las vidas. Hay alguien aquí que lo anhele, hay alguien aquí que lo necesite, hay alguien en su casa que pueda decir conmigo: Espíritu Santo, yo te necesito en mi vida. Si usted es uno de ellos, póngase de pie, levante sus manos al cielo lo más alto que pueda. Y en esta noche vamos a cerrar este momento, vamos a cerrar este tiempo diciéndole: Espíritu Santo, te necesitamos en nuestra vida, te necesitamos en nuestro corazón. Nuestra alma te anhela. No queremos y no podemos vivir si tú no estás con nosotros. Quiero que escuches esto, por favor. Quiero que escuches esto. Una de las cosas que más me impactó cuando en esta semana leía este versículo de la palabra y preparaba este mensaje para esta noche fue lo siguiente. El versículo número 1 del capítulo 37 dice que Ezequiel fue llevado por el Espíritu de Dios a esa visión. Otra vez, ¿quién le mostró la visión a Ezequiel? El Espíritu Santo de Dios. No estamos hablando del Nuevo Testamento, en donde Él llegó para quedarse. Estamos hablando del Antiguo Testamento, en donde la presencia del Espíritu Santo venía en momentos específicos para personas específicas, en instantes específicos, pero luego se iba. Y esto me fascina, porque es como si el Espíritu Santo le hubiera dicho a Ezequiel: te voy a mostrar que soy capaz de hacer yo. ¿Estás listo? Sígueme. Y le mostró su poder en acción. Yo sé de lo que te estoy hablando, amigo. Toda mi vida he estado en la iglesia. Toda mi vida he estado en la iglesia. Toda mi vida, desde niño. Me han enseñado a leer la Biblia. Me han enseñado a orar. Ni yo mismo sé cuántas canciones me sé. Pero por muchos años, cuando yo escuchaba a pastores predicar, cuando yo escuchaba evangelistas predicar, cuando yo escuchaba a hombres de Dios hablar de la oración, de la palabra, muchas veces, sin que nadie se diera cuenta, me hice la siguiente pregunta dentro de mí. Y es esta: ¿será que yo sí soy un verdadero cristiano? Porque yo los escucho que ellos hablan de la oración, de la palabra, que Dios les habló, pero a mí no me dice nada. Ojo, porque le estoy hablando de que yo estaba en la iglesia, yo estaba en el altar tocando. Y muchas veces me pregunté y dije: yo sí seré cristiano, ¿o será que yo soy crispeta?
Crispeta es un concepto costeño cristiano que dice que una crispeta es un lobo disfrazado de oveja. Eso es un vallenato cristiano por allá de la costa. Y yo muchas veces me pregunté eso. ¿Será que yo sí soy cristiano de verdad? ¿Será que yo sí estoy en el camino correcto? No porque crea que el camino esté mal, sino porque creía que yo no estaba haciendo lo correcto. Mírenme a los ojos y escuchen esto. ¿Saben cuándo cambió ese pensamiento en mi vida? ¿Saben cuándo me convencí de que realmente yo era un cristiano? ¿Saben cuándo yo realmente dije, verdaderamente Dios habla? Amo a Dios y estoy convencido de todo lo que por años me han enseñado. Cuando mis Biblias dejaron estar en blanco y empezaron a llenarse de apuntes, de hojas manchadas por lágrimas. Cuando empecé a orar, no cuando tenía problemas, sino todos los días. Cuando empecé a encontrarme con Dios a través de su palabra. Cuando empecé a enamorarme de la Biblia. Cuando entendí que este libro lo puedes leer simplemente o lo puedes escudriñar. Cuando empecé a hacer eso, me convencí de que todo lo que por años me habían enseñado era una absoluta realidad. Que Dios sí era real, que su palabra sí tenía poder, que Él seguía cambiando vidas y que Él era capaz de tomar la insignificante historia de un muchacho como yo y convertirla en algo funcional para su reino. Ese vacío solo lo puede llenar Dios a través de su palabra y a través de su espíritu. Yo le voy a rogar el favor que si usted lo anhela y lo necesita, si usted sabe de lo que le estoy hablando cuando mencionamos la palabra vacío, levante sus manos. Yo también estuve ahí. Yo también caminé por esas vías. Pero hoy sé que su presencia lo llena todo. Que si amas su palabra, respetas al Espíritu Santo, lo adoras y lo anhelas, lo que hoy está muerto va a revivir en el nombre de Jesús. Hoy voy a compartir con ustedes una enseñanza de la palabra que la hemos titulado de la siguiente manera: necesitamos la oración. Quiero que por favor lo repita fuerte conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Necesitamos la oración. Y quiero que me acompañe la palabra del Señor al primer libro de Samuel, capítulo 23, versículos 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Un día le llegaron noticias a David de que los filisteos estaban en la ciudad de Keila, robando el grano de los campos de trillar. Entonces David le preguntó al Señor: ¿debo ir y atacarlos? Sí, ve y salva Keila, le dijo el Señor. Versículo 3. Pero los hombres de David le dijeron: tenemos miedo incluso aquí en Judá. De ninguna manera queremos ir a Keila para luchar contra todo el ejército filisteo. Así que David consultó de nuevo al Señor y de nuevo el Señor le respondió: desciende a Keila porque yo te ayudaré a conquistar a los filisteos. Amén y amén. Esta palabra es una palabra muy especial porque nos lleva a un momento en particular en la historia de David, que en ese momento no era el rey todavía. Era un muchacho que estaba huyendo de las manos de Saúl, quien sí era el rey, pero estaba persiguiéndolo para matarlo por una razón que ni el mismo David conocía. Saúl tenía celos de David y había levantado todo su armamento para quitar a David de su paso. Sin embargo, en este momento David, en medio de una crisis, se encuentra con otra, porque así es la vida.
A veces usted tiene un problema, no lo ha resuelto y ya le está apareciendo otro. Dígame amén si lo cree. Y así le pasó a David, pero en ese momento, escuche bien, él decide tomar la decisión de orar. Y es lo que le quiero mostrar en un instante, cómo la oración de David termina conduciéndolo para que en medio de las dificultades sepa qué hacer. Es que ese es el gran problema. Cuando usted y yo estamos en medio de problemas, el problema más grande no es el problema. El problema más grande es que no sabemos qué hacer en medio del problema. ¿Sí me entendió? Dígame amén. Por eso necesitamos la oración. Ahora, ¿por qué la oración es tan importante? Porque la oración consolida las relaciones. Yo me acuerdo cuando conocí a mi esposa. Ella dice que le gustó mi forma de ser, pero no le gustó mi físico. No conté con esa bendición. Y entonces ella se encontró, este muchacho es un buen partido, pero yo tengo claro que el Señor no me dio belleza exterior, sino belleza interior. Yo por mucho tiempo le dije, Señor, no me diste tanta gracia, además me tumbas el pelo. Pero con todo y eso logré enamorarla. ¿Y sabe cómo la enamoré? Teniendo constantes conversaciones con ella. Yo dije, aquí es. Entonces hablábamos muy a menudo. Yo le contaba historias de mi vida, ella me contaba historias de su vida. Yo le contaba lo difícil que fue para mí salir adelante y ella decía, wow, qué historia tan impresionante. Mire, yo cada vez que la llamaba, yo estaba tocando la flauta, estaba preparando el camino para que quedara perdidamente enamorada de mí, y lo logré. Al punto que ella dice, llegó un momento donde yo te dejé de ver feo. Es que la oración hace milagros. Y entonces quedamos y nos casamos, y Dios ha sido bueno con nosotros. Pero yo nunca pude llegar a esa relación estrecha con ella si no hubiese fortalecido mi comunicación con ella. Por favor, escúchame y míreme a los ojos. Si usted quiere estrechar su relación con Dios, si usted quiere fortalecer su relación con Dios, usted y yo necesitaremos la oración. Si me estoy explicando con la suficiente claridad, por favor dígame amén en esta noche. Pero mire, la oración no es un accidente, la oración es parte de la palabra del Señor. Le pedí a los muchachos que me colocaran una imagen acerca de Jesús. Mire todo lo que la Biblia habla acerca de la oración de Jesús. Hay unos versículos que quiero que examinemos en este momentito, por favor. Si son tan amables y los podemos colocar ahí en la pantalla, quiero que le demos una miradita a estos textos que aparecen en la palabra del Señor. Y el primero de ellos se encuentra en Mateo capítulo 14, versículo 23. Dice así: después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Otro versículo que está en esa misma imagen, Lucas capítulo 6, versículo 12. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió al monte a orar y oró con Dios toda la noche. Este me encanta. Lucas capítulo 5, versículo 16. Ahí está. A menudo Jesús se retiraba a lugares donde podía estar solo. ¿Para qué? ¿Para qué? Note esto. Jesús no lo hacía a veces, lo hacía a menudo. Hacer algo a veces es cuando me acuerdo, cuando se puede o cuando toca. Pero hacer algo a menudo es algo que se vuelve un hábito, que es constante en nuestra vida. Mira esta cita, aquí está, Mateo 26, 39. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Como usted puede evidenciar en estos textos, y hay muchos más, Jesús fue una persona de oración. Esa es la razón por la cual siempre sabía qué hacer. Siempre sabía cómo responder. Siempre había sabiduría en su boca. Siempre había el respaldo del Señor sobre la vida de su hijo. Escuche bien, para usted poder tener una vida espiritual sólida y yo, necesitamos cultivar una vida constante de oración. No podemos vivir una vida de oración solamente cuando pasamos situaciones de dolor o de dificultad. Levante la mano todo el que ha pasado por una crisis terrible alguna vez en la vida. Yo lo veo. Levanten las dos para que se vean más, por favor. Muévanlas así. Eso es todo el que ha vivido una crisis alguna vez. ¿Cierto que cuando uno está mal le dan más ganas de orar? Usted va y ora: Señor, por favor, haz un milagro.
Señor, te pido por mi hogar, te pido por mi familia, te pido por la salud, te pido por la enfermedad, porque lamentablemente muchas personas han consolidado sus tiempos de oración en el sufrimiento. ¿Cómo así, pastor? Sí, el dolor los lleva a la oración. Pero quiero que escuche esto. La oración en nosotros no debe ser impulsada por el dolor. La oración en nosotros debe ser impulsada por el deleite. Otra vez, diga conmigo, la oración. Fuerte, diga, la oración debe ser un deleite. ¿Cómo logramos que algo se vuelva un deleite? Usted solamente hallará deleite en aquello en lo cual se ha disciplinado. Recuerdo mi primer día en el gimnasio entrenando con mi esposa. Yo llegué con mi barriguita, ella llegó así toda linda y me dijo, vamos a hacer esta escaladora. Resulta que eso es una máquina que está allá en el gimnasio, que son unas escaleras. Usted se para ahí y empieza a subir. Y empieza a hacerle y hacerle. Y ahí está, como subir al cerro, pero en el mismo punto. ¿Alguien la conoce? Dígame amén si usted la conoce. Esa máquina la trajeron del mismo inframundo, hermano. Uno casi que se muere ahí. Y entonces yo me subí. Y mira, a los 5 minutos yo estaba con la lengua afuera, que yo no podía, me quería morir. Porque era mi primer contacto con este lugar. Mi esposa sí le hizo y le hizo y le hizo. Me di cuenta que esa máquina era muy efectiva para quemar calorías, así que empecé a hacerlo todos los días. Y cuanto más me disciplinaba, más me gustaba. Evidentemente hace tiempo no volví al gimnasio, pero aquí no sabe cuál es la máquina que más me gusta. La escaladora. Porque de tanto estar en lo mismo con disciplina, le vas tomando gusto, le vas tomando agrado. Hay gente que no ha podido encontrar el deleite en la oración porque no ha desarrollado disciplina en la oración. Mientras que tú no disciplines la oración, no vas a hallar deleite. Aquellos que saben orar, aquellos que saben buscar a Dios, aquellos que han vivido una vida constante en oración, sabrán que hay llaves, hay puertas que no se abren con las llaves de esta tierra, pero sí se abren con las llaves de la oración. Aquellos que se han disciplinado en la oración saben que a veces en nuestras fuerzas empujamos, llamamos, tocamos, insistimos, pero otra cosa sucede en la tierra cuando la gente aprende a orar. Y es lo que vine a enseñarte en esta noche. ¿Quieres ver la respuesta de Dios? Aprende a tener una vida de oración. ¿Quieres recibir la sabiduría de Dios? Aprende a cultivar una vida de oración, que cuando oras la respuesta de Dios se va a activar. Por eso bien dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Hay alguien aquí que anhela vivir una vida en oración? Dígame amén, por favor. Cultivemos una vida de oración. Pero quiero enseñarle entonces unos beneficios en esta noche. Necesitamos la oración y quiero mostrarle el primer beneficio de la oración. Vamos por favor ahí, es esto. El primer beneficio es que necesitamos orar para tomar decisiones importantes. La palabra del Señor dice en el versículo 2 de la cita principal que estamos leyendo lo siguiente. Entonces David le preguntó al Señor, ¿debo ir a atacarlos? Sí, ve y salva a Keila, le dijo el Señor. David no estaba en su mejor momento, como se lo narraba hace un ratito. David no estaba pasando por la mejor circunstancia de su vida. Y es que es en los momentos de incertidumbre donde más necesitamos sabiduría para caminar y para tomar decisiones. Porque mucha gente en los problemas, al decidir mal, en lugar de resolver el problema, lo empeoran. Por eso la oración es importante, porque la oración te provee sabiduría, la oración te provee dirección. David, en medio de esa encrucijada, no se va metiendo a lo evidente. David no se va metiendo y dice, bueno, hay una necesidad, voy a suplirla. No, David ora. Y muchos de nosotros, ese es el gran problema que tenemos. En medio de las dificultades, hacemos lo primero que se nos ocurre. Hacemos lo primero que se nos viene a la cabeza. Cambiarían muchas cosas en su vida si antes de dar un paso, antes de tomar una decisión importante, usted aprende a orar. Míreme, cuando usted ora y pone delante del Señor sus decisiones, Dios lo va a guiar. Dígame amén, por favor. Yo tuve que tomar una decisión hace, ¿qué será? Como 5 años va a ser, cuando decidí hacerme la vasectomía. Mi esposa y yo tomamos una decisión, y era que solamente íbamos a tener 2 hijos.
Así que cuando ella estaba embarazada de Anita, yo le dije, bueno, mi amor, ya creo que con ella estuvo bien. Los dos estuvimos de acuerdo en esa decisión. Le dije, tú te vas a hacer operar. Ella no pudo hacerlo porque los trámites en la salud no los logramos organizar a tiempo. Así que la única era que yo me hiciera la vasectomía. Dije, listo, yo me la hago. Y entonces hicimos todos los trámites y fui yo al lugar a hacerme la vasectomía. Cuando llegué allá, una enfermera alta, ella mal geniada, como mala clase, me pasa una bata y me dice, póngase esta bata. Y yo entré al baño, primera vez que me colocaba una bata de cirugía. ¿Alguien se ha puesto alguna vez eso? Yo entré, me puse mi bata, ya que no sabe dónde me puse la abertura, por delante, para controlar todo. Yo salí, yo así cubierto con mis babuchas. Y yo decía, padre, qué vergüenza, yo qué hago metido en esto. Y la misma enfermera que me pasa la bata me dice, así no, la abertura va por detrás. Y yo, ¿por dónde? Por detrás. Entré asustado por el regaño de la señora, me puse la abertura por atrás. Yo dije, ahora cómo controlo yo todo. Me puse aquí. Me puse yo eso, aquí, espera que me desconecté un cable, ya, me puse esto aquí, salí yo cogiendo esa bata así, y entré. Después me dice, acuéstese en esa camilla. Yo me acosté en esa camilla y esperé, y esperé hasta que por fin entré a la sala. Estaba muy avergonzado, era la primera vez después de mi madre que alguien me veía, después de mi madre y mi esposa, que alguien me veía en pelota. Entonces ya estaban todos ahí. Yo dije, padre, qué vergüenza, uno ahí como Jehová lo trajo al mundo delante de un poco de gente. Entré yo ahí a la sala de cirugía y habían 3 médicos, había una enfermera. Eso estaba lleno de gente. Ahí me arrepentí, pero ya no había nada que hacer. Me dicen, descúbrase la bata. Yo dije, Padre Celestial, arrebata tu iglesia ahora. Descubrí todo y yo me quedé mirando así. Yo dije, Padre Celestial. Hicieron todo el procedimiento y al terminar el procedimiento me pasaron a una sala ahí donde habían puros hombres ahí en las mismas condiciones que yo, tirados ahí en unas camillas. Yo quedé ahí. Cuando alguien que estaba al lado mío empieza a hablar y dice, yo me hice, y empieza a hablar mal del matrimonio, empieza a rajar del matrimonio, a quejarse, a decir que el matrimonio era algo malo, que eso no estaba bien. Y yo dije, qué oportunidad me está dando Dios, y decidí empezar a predicar. Yo dije, pues a mí me ha ido bien. Y empiezo yo a compartir la palabra en ese lugar, así en pelota, todo como estaba. Yo empiezo a hablar del Señor y le digo, el matrimonio es una bendición. ¿Y usted por qué está haciendo eso? ¿Usted no quiere tener hijos? Dije, no, yo tengo 2 hijos y son una bendición. Y el hogar es un regalo de Dios. Y empiezo a darle palabra. El Señor empieza a llorar y me dice, ¿puedes orar por mí? Yo le dije, claro. Extendí mi mano, no le iba a imponer las manos gas, pero extendí mis manos y dije, Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a este hombre. Y le digo, repita conmigo. Lo hice hacer la oración de fe. Salí aporreado de ahí. Le dije, gracias, Señor, porque tomé esta decisión. Fue difícil, yo ni quería, pero comprobé que hasta en pelota puedo ganar almas para Cristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted es una persona de oración, Dios lo va a transformar en una persona de bendición donde quiera que vaya. Hay decisiones donde Dios te va a meter, y si oras, esas decisiones serán de bendición para tu vida. Díganme amén si lo cree, por favor. Ahora, la oración no solamente nos permite a nosotros, o no solamente la necesitamos para tomar buenas decisiones. En segunda instancia, necesitamos la oración para controlar nuestras emociones. ¿Puede repetirlo conmigo, por favor, fuerte? 1, 2, 3. Para controlar nuestras emociones. Mire, el ser humano es muy emocional. Y de hecho, el texto bíblico que estamos estudiando nos lo deja ver. Dice el versículo 3 al 5 lo siguiente: pero los hombres de David le dijeron, tenemos miedo incluso aquí en Judá. De ninguna manera queremos ir a Keila para luchar contra el ejército filisteo. Así que David consultó de nuevo al Señor, y de nuevo el Señor le respondió, desciende a Keila, porque yo te ayudaré a conquistar a los filisteos. Entonces David y sus hombres fueron a Keila, mataron a los filisteos, tomaron todos sus animales y rescataron a la gente de la ciudad. Note cómo Dios le da una dirección a David y le dice, ve, porque yo te voy a respaldar. Pero los hombres de David naturalmente se llenan de miedo. Y es normal que cuando usted se vuelve una persona de oración, y antes de tomar decisiones importantes, y aunque esté orando, con todo y eso usted pueda sentir por momento temor. Y usted pueda decir, ¿será que Dios si quiere eso para mí?
¿Será que sí es la voluntad de Dios que yo me mueva, que yo vaya, que yo cambie, que yo compre, que yo alcance, que yo diga que sí o que yo diga que no? Es normal. Y ahora, cuando usted y yo somos presa de nuestras emociones y permitimos que nuestras emociones gobiernen nuestra vida, esas emociones podrían de repente paralizarnos a la hora de hacer lo que Dios ya nos dijo que debíamos hacer, en un sí o en un no. Yo conozco gente que por sus emociones ha dejado de hacer cosas que Dios lo mandó a hacer. Yo conozco gente que por sus emociones se ha metido a hacer cosas que Dios no lo mandó a hacer. Por eso necesitamos la oración, porque la oración nos ayuda a regular nuestras emociones. A mí me encanta que el ejército de David, aquellos valientes que estaban con él, se rehúsan, pero deciden aceptar a ir. Una vez David vuelve a orar y reciben la confirmación de Dios. Hay muchas veces donde nosotros batallamos con nuestras emociones, batallamos con la angustia, batallamos con el estrés, batallamos con la ansiedad, batallamos con la depresión, batallamos con el despropósito. Esas crisis existenciales en las que a veces caes y dices: yo no sé para qué es mi vida, yo para qué nací. ¿A dónde voy a estar en 10 años? ¿A dónde voy a estar en 5 años? ¿Será que Dios tiene algo para mí? ¿No será que yo soy como un accidente? Yo no sé ni a qué vine ni para dónde voy en esta tierra. Crisis existenciales que a cualquiera le puede pasar, especialmente al que cayó en desorden, en indisciplina y ya no haya nada que hacer en la vida. Ahí es donde necesitamos cultivar una vida de oración, porque la oración te da sentido, la oración te da propósito, la oración te marca rutas, la oración te ayuda a escuchar la voz de Dios. Hay gente que necesita en esta noche con urgencia entender que Dios tiene un plan con usted. Hay gente que necesita en esta noche escuchar con urgencia que Dios ha trazado planes de bien y no de mal con usted. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Hay gente que con urgencia necesita volver a la oración, porque en la oración hayas propósito para tu vida. David, al orar, comprendió que aunque era difícil, tenía que hacer lo que Dios lo había llamado a hacer. Ahora, le quiero contar algo. Yo recuerdo que hace un tiempo un hermano un empresario me llamó. Él es cristiano y me dijo: pastor, es que me gustaría que puedas darle una conferencia a un grupo de empresarios que hacen parte de un círculo que tengo. Son gerentes, son propietarios de empresas, son jefes de recursos humanos, administradores. Mejor dicho, tengo gente de todo el país y quisiera que tú les des una conferencia. Yo me llené de un miedo que usted ni se alcanza a imaginar. Yo dije: ay, Padre Celestial, bendito sea el Señor, ¿y yo qué le voy a decir a toda esa gente? Y me dijo: listo. Le puso fecha a la conferencia y yo empecé a llenarme de un miedo que yo casi que le digo que no. Estaba tan asustado. ¿Cuántos creen que es una bendición? Otra vez, ¿cuántos creen que es una bendición? Pero el miedo me estaba haciendo pensar en decirle que no a esa bendición. De eso le estoy hablando, de cómo las emociones te pueden robar grandes bendiciones que Dios tiene para ti. ¿Y sabe qué hice? Me puse a orar y doblé rodilla y le dije: Padre, dame sabiduría, Padre, dame gracia. Señor, yo necesito que tú pongas las palabras en mi boca. ¿Yo qué le voy a decir a esa gente? Son gerentes, son propietarios, son administradores, están acostumbrados a trabajar con gente y yo no. Pregúnteme cuántas empresas tengo yo, pregúnteme. Ni una. Pregúnteme cuántas veces yo he sido jefe o gerente de un lugar. Pregúnteme. Que me pregunte. Jamás. Entonces yo me sentía en desventaja, ¿me entiendes? O sea, el hermano estaba viendo algo en mí que ni yo había visto. Y me fui a orar. Y yo le dije: Señor, y me arrodillé y yo saqué mis apuntecitos y los puse ahí. Y yo dije: Señor, esto fue lo que tú me diste, Padre. Por favor, dame sabiduría, quítame el susto, quítame el miedo, Señor. Porque es que yo no puedo pararme en mis fuerzas, yo no puedo pararme con mis capacidades, yo no puedo pararme con mi talento. Pero si tú vas delante de mí, Señor, tú puedes darle gracia a mis palabras. Y empezó la conferencia y ante todo, hermano, que el miedo no se le note. Dígame amén. Yo prendí el computadorcito y me vieron todos y yo les dije: buenos días.
por favor salúdeme y escríbame en buenos días. Y todos empezaron a escribir buenos días. Y yo empecé a entrar como en calma. Y dije, listo, ahí voy. Y arranco a dar la conferencia. Y empecé a darle y a darle. Yo, mire, con el corazón a millón. A mí me latía el corazón aquí, lo sentía. Pero yo empecé a darle. Y la gente me miraba. Y algunos apagaban las cámaras. Y otros la prendían. Y cuando ya estaba llegando al final de la conferencia empresarial, casi todos estaban llorando. Y cuando yo los vi así, yo dije, aquí fue. Y empecé. Y ahora ya estaba más empoderado. Y di lo que el Señor me dijo que dijera. Y les hablé de todo. Y al final dijeron, ¿cómo hacemos para que ese conferencista nos siga dando conferencias a nosotros? Es que cuando Él habla sentimos algo que no hemos sentido nunca en la vida. Él me mandó los mensajes y yo empecé a leer. Y yo decía, Padre, ¿sabes qué es esto? Yo sé qué es esto. Que antes de dar esa conferencia yo no me paré en mis fuerzas, no me paré en mi talento, no me paré en mi conocimiento, me arrodillé en la oración. Y cuando oras, Dios va a hacer que lo que tienes sea potencializado, porque no es tu fuerza, es la fuerza del Señor. Dígame amén, por favor. Ore y Dios lo va a respaldar. Ore y usted va a ver el favor de Dios en su vida. Pero sigamos, por favor. La oración no solamente nos ayuda a controlar nuestras emociones. En tercera instancia, quiero que mire esto conmigo, por favor. Necesitamos orar para ser protegidos por Dios. Le voy a rogar que por favor repita eso fuerte. 1, 2, 3. Para ser protegidos por Dios. El versículo 7 al 11 nos narra algo especial. Dice, pronto Saúl se enteró de que David estaba en Keila y dijo, excelente, ya lo tenemos. Mire lo que dice Saúl, Dios me lo entregó en mis manos, porque se ha quedado atrapado en una ciudad amurallada. Entonces Saúl movilizó a su ejército para marchar hacia Keila y sitiar a David y a sus hombres. Pero David se enteró de los planes de Saúl y le dijo a Abiatar, el sacerdote, que trajera el efod para consultar al Señor. Entonces David, ¿qué hizo? ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? Oró. Oh Señor Dios de Israel, que he oído que Saúl piensa venir a Keila a destruirla, porque yo estoy aquí. Y mire la pregunta de David, ¿me traicionarán los líderes de Keila y me entregarán a él? ¿Y de verdad vendrá Saúl como me han informado? Oh Señor Dios de Israel, te ruego que me digas. Y el Señor le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Míreme aquí. David se fue a Keila porque Dios lo mandó. Keila era una ciudad amurallada que estaba siendo atacada por los filisteos. David no se metió de vaca loca. David se metió en oración. Diga conmigo, en oración. Otra vez diga, Dios le dijo que sí. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Él obedeció a Dios. Llegó a Keila, peleó contra los filisteos, le ganó a los filisteos, recuperó la seguridad de la ciudad. Se supone que todo el mundo está agradecido con David, porque David les ha devuelto la paz que los filisteos les han quitado. Se entera Saúl de que David está en Keila y dice, lo voy a matar, porque Saúl lo veía como su enemigo. Cuando David se entera de esto, ora y le dice, Señor, Saúl va a venir aquí, la gente me va a traicionar. Uno esperaría que Dios le diga, ¿qué? Tranquilo, mi hijo, yo te dije que iba a estar contigo al principio y seguiré estando contigo. No te preocupes, he confundido a Saúl para que no te encuentre y no llegue. No, David ora y Dios le dice que Saúl viene. Sí, Saúl va a ir. ¿Cómo es posible? Si yo estoy orando, ¿por qué me está yendo mal? ¿No le suena familiar esa frase? Si yo estoy orando, ¿por qué me están pasando ataques? ¿Por qué desde que estoy orando como que la cosa se me puso en contra? Querido hermano, escúcheme. Es que hay un enemigo invisible que está empecinado y está determinado a derribar lo que Dios ha hecho contigo. Hay un enemigo invisible que está determinado a acabar con tu hogar. Hay un enemigo invisible que está determinado a desconectarte de tus sueños. Hay un enemigo invisible que está interesado en desconectarte de tu vida espiritual. Hay un enemigo invisible que está interesado en meter
meterte en la cabeza la idea de que la oración no funciona. Pero hoy vengo de parte de Dios en el nombre de Jesús a decirte, aunque se levanten ataques, aunque se levanten cosas en contra tuya, cuando te levantas como una persona de oración, se va a activar sobre tu vida la protección de Dios. Él no siempre te va a decir que sí, pero siempre va a estar contigo, aún en medio de las dificultades. Díganme amén si lo cree, por favor. Alabe a Jesús. Y escuche esto. Resulta que David se enfrenta en su oración a la honestidad de Dios. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de que el enemigo levantará ataques desestabilizantes en contra de nosotros. ¿Cómo así, pastor? ¿Sabe qué es un ataque desestabilizante? Que usted, cuando se siente más firme, el enemigo va a buscar la manera de dañar su caminar. Va a buscar la manera de que usted sienta que la estabilidad que tenía ahora la perdió. Les voy a contar una historia de algo que me pasó hace un tiempo. ¿Están listos para la historia? Yo trato de llevármela bien con todo el mundo, pero con todos. Dios me ha dado gracia y creo que en todo lugar donde voy tengo un trato muy amable, muy cordial con las personas. Pero hace un tiempo una vecina se levantó en contra mía. ¿Por qué? No tengo ni idea. Yo no sé. La señora era bien especial conmigo y de repente empezó a volverse hostil en su trato para conmigo. Y yo no entendía por qué. Yo traté de acercarme a ella, de ser amable, de tratarla bien, pero noté que ella estaba muy molesta. Y un día me mandó un mensaje muy brava por el ruido que según ella emitían mis hijos. Yo tengo dos pequeños niños, uno de 8 años y una de 5 años, muy activos, muy alegres, pero son niños. Y entonces un día me mandó un mensaje, palabras más, palabras menos, diciéndome lo siguiente: tienes que encontrar una solución definitiva al ruido de tus hijos, porque no me lo soporto. Y esta señora, ¿qué le pasó? Entonces yo le mando un mensaje amable y le digo, casi se me sale el nombre, gracias Jehová por detenerme la lengua, porque hay gente tremenda, van y los buscan por el Face. Y entonces yo le mando un mensaje con mucha amabilidad y le digo, claro, déjame, yo hablo con mi esposa, no he estado en el apartamento, pero vamos a revisar a ver qué fue lo que sucedió y créeme que trataremos de darle solución. No sé si definitiva, pero trataremos de darle solución, siempre dentro de la amabilidad. Y le dije, ¿podrías especificarme un poco a qué te refieres con la palabra no me lo soporto? Y entonces ella me manda un mensaje. Yo le mando otro y le digo, mira, la niña no fue a estudiar hoy, estaba enfermita, estaba muy indispuesta de salud, por eso se quedó en la casa. Mi esposa me dice que estuvo durmiendo y me manda un mensaje y me dice, pues mire, la niña no se notaba enferma. O sea, mentiroso. La niña no se notaba enferma, la escuché reírse, la escuché jugar. Yo dije, esta señora, ¿qué le está pasando? Y luego termina con la siguiente frase: además, los niños tienen que ir a estudiar porque así lo dice la ley. Y yo dije, no, esta ya me rascó el fósforo. Ya esto no se va a quedar así. Entonces le mandé un mensaje. ¿Quiere saber cuál mensaje le mandé? No se lo voy a leer, pero se lo voy a parafrasear. Le dije palabras más, palabras menos. Respetada señora, he tratado de tener una relación cordial, amable con usted, pero veo que no se puede. Le voy a decir algo: mis hijos van a estudiar cuando yo lo determine. Usted en eso no tiene por qué opinar. Le voy a agradecer que a partir de la fecha ya se entienda directamente con otra persona, porque no voy a soportar su trato hostil. Yo no sirvo para ser grosero, no sirvo para tratar mal a una persona, mucho menos a una mujer y menos a una persona de edad. Qué forma tan decente de decirle, ¿verdad? Mucho menos a una persona de edad. Así que hasta aquí hemos llegado, le agradezco mucho y que siga su camino. Mire, la señora se puso furiosa conmigo. ¿Y sabe qué dijo? Dijo, lo voy a demandar, lo voy a llevar ante un juez. Y lanzó las siguientes palabras, dijo, me voy a gastar todo mi dinero en abogados si me toca hasta sacarlo de aquí. Y en ese momento yo me asusté. Claro, porque yo dije, esta señora va a gastar toda la plata, ¿y yo qué plata me voy a gastar en abogados?
Y tengo que pagar la matrícula de los niños, señores, que toda la plata que para sacarme. Y en ese momento dije, voy a meterme en oración. Me llegó la citación del juzgado. Mire, yo empecé a pensar lo peor. Yo dije, voy a salir ahí en el cubo, pastor cristiano de la central demandado. Yo dije, Señor, ¿qué va a pasar conmigo? Y me empecé a llenar de miedo. ¿Usted sabe cuántas veces yo he ido ante un juez? Pregúnteme, ¿cuántas? Nunca, jamás, yo nunca he ido ante un juez. Era mi primera vez. Y yo con esa citación y yo asustado, yo saqué todas las pruebas, todos los audios, le pedí cartas a todos mis vecinos. Todo el mundo empezó a dar referencias mías. Decían, él es un señor, es una persona amable. Me grabaron audios, me grabaron videos, me hicieron cartas. Yo llegué con un cartapazo así para mi defensa. Pero lo que hice fue orar antes de presentarme ante el juez. Y le pedí al Señor y le dije, Dios, respáldame, Dios, defiéndeme, Señor, yo no he hecho nada malo. Yo no sé por qué ella está así conmigo, Señor. Y me metí allá, llegué donde el juez. Señor, serio, él me recibe. Me dice, ¿cómo me le va? Yo, bien, sí, Señor. Asustado, me temblaban las piernas hasta el alma. Me senté ahí y me dice, cuéntame qué es lo que está pasando. Y yo le empecé a contar. Y le dije, señor juez, usted me permite contarle todo. Traigo pruebas. Y me dice, sí, es que yo necesito ver todo lo que usted trajo. Yo dije, gloria a Dios. Y empecé a mostrarle todo. Y le expliqué y le hablé. Le resumo el cuento. Ahora tengo un amigo juez. Salimos de amigos y me dijo, tranquilo, usted no ha hecho nada malo, no se preocupe, usted está bien. Y yo salí de ese juzgado con la cabeza en alto diciendo, Señor, gracias, porque el hombre puede amenazarte, el hombre puede levantarse, el hombre puede intimidarte, pero una persona de oración puede contar con la protección de Dios sobre su vida. Aunque se levanten enemigos en tu contra, confía, porque Dios te va a defender. Grítenme amén si lo creen, por favor. Y con esto voy a cerrar. ¿Por qué necesitamos orar? Cuarto y último, porque cuando oramos podemos mantenernos en el propósito de Dios. ¿Puede repetirlo conmigo, por favor? Diga, para mantenerme. Fuerte, diga, para mantenerme en el propósito de Dios. El versículo 12 al 14 dice algo interesante. Vamos a leerlo, por favor. Versículos 12 al 14. De nuevo David preguntó, ¿me traicionarán los líderes de Keila a mí y a mis hombres para entregarnos a Saúl? Y el Señor le respondió lo que él no quería escuchar. Le dijo, sí, lo van a traicionar. David se esconde en el desierto. Entonces David y sus hombres, ahora cerca de 600, salieron de Keila y comenzaron a deambular por toda la región. Pronto llegó la noticia a Saúl de que David había escapado, por lo que decidió no ir a Keila. David se refugió en unas fortalezas que habían en el desierto, en la zona montañosa de Zif. Saúl lo perseguía día tras día. Lea conmigo la última línea que está ahí, por favor. Pero Dios no permitió que Saúl lo encontrara. Escucha lo que le voy a decir. Cuando usted se transforma en una persona de oración, Dios lo va a mantener a usted anclado en su propósito, aunque su enemigo lo esté persiguiendo. Cuando usted se levanta como una persona de oración, Dios lo va a mantener conectado al plan que Él determinó para usted, aunque todo esté en contra de usted. El propósito de Dios había determinado que aunque Saúl iba a perseguir, que aunque Saúl iba a atacar, que aunque Saúl quería dañar a David, Dios no iba a permitir que esos planes prosperaran. Escúchame, mi hermano, porque hay gente que está en medio de unas circunstancias en la vida que dice, pastor, mi enemigo es grande, mi enfermedad es grande, mi necesidad es grande, mi problema es grande, mi sueño es grande, pero escúchame, es más grande el propósito de Dios contigo. Y cuando oras podrás mantenerte anclado a ese propósito. La Biblia dice que Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces al día. Y por orar 3 veces al día, sus otros compañeros sátrapas se llenaron de envidia con él porque le iba bien, todo le funcionaba. Y dijeron, a este tenemos que quitárnoslo del paso. Y se inventaron un decreto falso para prohibir que las personas oraran. Y terminaron metiendo a Daniel en el foso de los leones. Daniel entró ahí,
Escúcheme, un hombre de oración se metió en un problema por ser un hombre de oración. Pero es que escúcheme, cuando usted está en el propósito de Dios, Dios va a permitir esos desiertos para mostrar su gloria y su poder. Por eso no se asuste. Darío le dijo: Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que Él te libre. Y Daniel entró a ese lugar vivo y salió vivo en medio de la crisis. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre de oración. El propósito de Dios no era que no era que Daniel no sufriera. El propósito de Dios era que aunque Daniel entrara a ese lugar, todas aquellas personas terminaran glorificando y honrando al Dios de Daniel. Escúchame lo que te voy a decir. Hay pruebas que hoy estás viviendo que hacen parte de un propósito más grande, que hacen parte de un diseño de Dios maravilloso, que Dios las permitió para bendecir a tu casa, que Dios las permitió para bendecir a tus hijos, que Dios las permitió para bendecir tu hogar. Si alguien me está entendiendo, por favor díganme amén. Vuélvete una persona de oración, dobla tus rodillas y confía en aquel que todo lo hace y todo lo puede. Dios es bueno, Dios es fiel. Y mire lo que sucede cuando usted entiende que la oración es algo necesario, que la oración es algo vital, que la oración no puede ser algo eventual, sino algo habitual, que siempre está en la vida. Entonces usted va a poder vivir en la paz de Dios. Esa paz que muchos han perdido y que están tratando de buscar en el pago de ese dinero, que creen que esa paz va a llegar cuando esa persona que se fue regrese, que creen que esa paz va a llegar cuando esas notas salgan bien, que creen que esa paz va a llegar cuando esa puerta que están tocando se abra, que creen que esa paz va a llegar cuando les digan sí a lo que están esperando que les digan sí. La paz no viene cuando las respuestas de esta tierra se activan. La paz viene cuando te vuelves una persona de oración. Mire lo que dice este último versículo, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 6. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero orar por aquellas personas que en esta noche dicen: pastor, yo necesito volverme una persona de oración. He estado corriendo detrás de los afanes de este mundo y he estado dejando muy descuidado mi lugar de oración. He estado corriendo detrás de mi trabajo, de mis afanes, de mis ocupaciones, de mis quehaceres, de mis metas, de mis anhelos, de mis sueños, y se me olvidó que no puedo llegar tan lejos si antes no he pasado tiempo en la oración. Querido hermano, cultive una vida de oración y usted va a ver la respuesta de Dios en cosas que en sus fuerzas, con sus llamadas, con sus intentos no ha logrado. La Biblia dice que cuando lo buscamos, Él se va a dejar encontrar por nosotros. Voy a pedirle que por favor se coloque sobre sus pies y me pueda acompañar en esta oración. Y le vamos a pedir al Espíritu Santo que levante en nosotros ese deseo, ese deleite por orar, ese anhelo por estar en su presencia. Antes de dormir, ora. Al levantarte, ora. Antes de abrir tu negocio, ora. Antes de prender tu computador, ora. Antes de empezar tus clases, ora. Dale lugar a Dios y vas a ver cómo Dios va a hacer mucho más de lo que tú te puedas imaginar. Pastor, a mí me cuesta un poco de trabajo. Únete con tus hijos, únete con tu esposa, únete con tu esposo. Cultiven una vida de oración y vamos a encontrar la paz que la palabra de Dios en esta noche nos ha prometido. Por favor, levante sus manos y dígale: Señor, te doy gracias en esta noche. Hoy me han enseñado que necesito orar y por eso lo voy a hacer justo ahora. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Hoy el Señor nos ha hablado acerca de la oración
quiero cerrar este tiempo de ministración invitándole a que oremos juntos y le pidamos al Espíritu Santo que ese mismo respaldo que trajo sobre la vida de David lo traiga sobre nuestra vida. Acompáñeme a orar y si puede levantar sus manos, arrodillarse o sentarse como usted guste, pero hágalo de corazón en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada persona que está viendo este mensaje. Oro por cada persona que ha recibido tu poderosa palabra, la cree, la guarda y la atesora en su corazón en este momento. Te pido, Rey del cielo, que seas tú trayendo respuesta a cada vida, a cada familia, a cada persona que hoy necesita una intervención tuya. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos muestras que tú estás ahí para respaldarnos, para protegernos, para defendernos, incluso aunque a veces la respuesta no sea lo que nosotros esperamos en la vida. Gracias, Señor, porque mayor será tu favor, mayor será tu propósito y mayor será tu poder en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Y hoy hemos aprendido que la oración es la respuesta. Yo bendigo cada vida, Señor, y te doy muchas gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si esta palabra ha bendecido tu vida, te invito a compartirla con más personas. De esa manera vamos a enseñarles a los demás que la oración tiene poder, pero también que la oración es necesaria. Déjanos tus comentarios desde dónde ves esta palabra y que el Señor bendiga grandemente tu vida en este día.